a reiniciar con la plática de dietas hiperproteicas en el tratamiento de la obesidad. ¿Dónde está la evidencia clínica? Bueno, con esta plática lo que queremos más o menos es saber dónde están los mitos y dónde están las verdades de las dietas hiperproteicas en el tratamiento de la obesidad. Las dietas altas en proteína han sido usadas desde hace más de 2000 años y ofrecen altos niveles de saciedad por tiempos prolongados. Generalmente son altas en grasas y son utilizadas por periodos de menos de 12 semanas. Han reaparecido actualmente como una alternativa en el manejo de las enfermedades metabólicas, especialmente en el sobrepeso, en la obesidad y en la diabetes, como una respuesta a esta falta de tratamientos efectivos que hemos tenido, tanto farmacológicos como los tratamientos en general. Vemos la complejidad en la plática anterior del manejo de la obesidad, porque interfieren tantas diversas puntos en los que hay que incidir. Las dietas altas en proteínas, ¿cómo actúan? Entonces, ya habíamos comentado un poco antes que las dietas altas en proteínas, ¿sí?, al ingerirse activan algunas señalizaciones. Por ejemplo, la insulina, los receptores de insulina hacen que se activen algunos centros cerebrales que producen saciedad, ¿sí?, y los anorexigénicos. Y por otro lado, con otros factores como la leptina y la grelina que actúan disminuyendo la acción de los núcleos cerebrales que producen incremento del apetito. Entonces, disminuye la acción, el estímulo a estos centros que incrementan el apetito y al mismo tiempo aumentan los centros anorexigénicos. Esa es una de las formas como actúan las dietas altas en proteína. Aquí otra vez, las dietas altas en proteína, al ser ingeridas desde el estómago y desde el intestino, habíamos visto en una de las pláticas anteriores cómo actúan sobre algunos factores intestinales como la CCK, la PYY, la GLP-1, los análogos de incretina, actúan en los núcleos cerebrales para producir esta sensación de disminución en la motivación para ingerir alimentos y aumentar la saciedad. De tal manera que las dietas altas en proteínas, aquí vemos que también actúan en otros centros cerebrales donde tienen el mismo efecto, aumentando el gasto de energía también, produciendo sus efectos incretina, estimulando como una potente secreción de insulina desde el páncreas, lo cual parecería entonces prometedor para los pacientes obesos que tienen comorbilidad con obesidad, inhibiendo la secreción de glucagón, disminuyendo enlenteciendo el vaciamiento gástrico y produciendo un efecto de saciedad. Habíamos visto que al enlentecer el vaciamiento gástrico, recordemos, similar a la gastroparesia diabética, habíamos comentado que disminuye también esto la producción de hiperglucemia postprandial. El péptido YY, entre otras cosas, comentábamos, disminuye este vaciamiento gástrico y en general, entonces, la proteína, además de este efecto de saciedad, de disminución del apetito, también aumenta la generación de calor después de la comida, la termogénesis, más que la grasa y los carbohidratos. La termogénesis postprandial se incrementó 100% en dietas altas en proteínas y bajas en grasa, en comparación con una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas en sujetos sanos. Esto se oye muy interesante. Entonces,
estas son de las razones por las que las dietas altas en proteínas han sido utilizadas por sus efectos a corto plazo. Supresión de apetito, incremento en la termogénesis, preserva la masa magra durante la pérdida de peso, mejora el control de la glucemia, mejora la sensibilidad de la insulina y reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, pues estas dietas, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? También tienen sus desventajas. Y algunas desventajas es que la pérdida, el aumento del aporte de proteínas puede ocasionar pérdida de calcio, por lo tanto puede conllevar a la osteoporosis, puede producir litiasis renal por el mismo mecanismo de pérdida de calcio por orina y generalmente, como son asociadas a dietas altas en grasa, pueden también empeorar el perfil lipídico. ¿Qué sucede con los efectos a largo plazo? ¿Se podrán suministrar estas dietas a largo plazo? ¿Qué efectos tiene este tipo de dietas a nivel antropométrico, energético, metabólico y en cambios inflamatorios? Los efectos antropométricos. Veamos cuáles son estos efectos en pacientes que consumen dietas altas en proteínas. Vemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen dietas altas en proteínas, los cuadros oscuros, en relación con dietas balanceadas, pierden un poco más de peso en forma significativa que los pacientes que tienen dietas balanceadas. Entonces, esto se mantiene a lo largo del tiempo, en 1, 2, 3, 4 meses, siendo significativo esta pérdida de peso. ¿Qué sucede con la reganancia de peso? La reganancia de peso, las oscuras, en contra con las balanceadas, ¿sí? Es menor la reganancia de peso a través del tiempo con las dietas altas en proteína. ¿Qué sucede con estas dietas? Vemos aquí, por ejemplo, ¿sí? Dietas altas en proteína comparadas con altas en carbohidratos, altas en proteínas comparadas con dietas estándar, ¿sí? Vemos cómo hay mayor pérdida de peso, hay pérdida de peso con estas dietas, pero con las otras dietas, la dieta alta en carbohidratos, dieta alta en proteína, dieta estándar, ¿sí? Más o menos con las dietas altas en proteína se pierde un poco más de peso, pero estos valores no son significativos. En otros estudios sí ha sido significativa la pérdida de peso comparada con dietas estándares y con dietas altas en carbohidratos. Como que los resultados son muy variables, sobre todo a largo plazo, ¿sí? Finalmente, como que en algunos estudios sí reportan que es mayor la pérdida de peso a largo plazo con las dietas altas en proteínas, pero en otras no hay diferencia significativa con una dieta balanceada. Entonces, bueno, es interesante saber, comer más proteína es igual a más músculo, porque yo veo que en los gimnasios esto tiene mucho éxito, y prescrito por gente muy preparada en los gimnasios, que digo, nunca han estudiado a veces ni diplomados, ni nada que ver con nutrición, pero se atreven a prescribir suplementos o complementos de proteínas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estas dietas cuando se compara con dietas balanceadas? Veamos cómo aquí en este estudio se vieron algunos parámetros antropométricos, ¿sí? Y se midió la semana 0 y la semana 12 de una dieta alta en proteína y una dieta balanceada. Y encontramos que de la 0 a 12 hay diferencia significativa tanto con la dieta balanceada como con la dieta alta en proteínas. Entonces, ambas dietas al parecer tienen el mismo efecto si es que se llevan adecuadamente.
Efectos antropométricos y calorimétricos, parámetros calorimétricos. Aquí tenemos, por ejemplo, el peso corporal, el índice de masa corporal, la grasa, la circunferencia de la cintura, la masa libre de grasa, el gasto de energía, y vemos que cuando comparamos la dieta de 0 a 16 semanas, sí hay una diferencia significativa las 16 semanas, pero no hay una diferencia significativa cuando se compara con la dieta balanceada. Entonces, seguimos obteniendo más o menos los mismos resultados. La dieta alta en proteína a largo plazo tiene efectos similares con una dieta balanceada después de 6, 12, 16 semanas. Los efectos antropométricos y funcionales. ¿Qué efecto hay sobre la disminución del peso, la masa grasa corporal, masa libre de grasa, tiempo de ejercicio, fuerza del puño, fuerza extensora de rodilla y actividad física total? Vemos lo mismo, ¿sí? En las dietas a lo largo del tiempo de 0 a 12 semanas, la mayoría son parámetros que cambian, pero cuando comparamos con la dieta estándar, los resultados no son significativos. ¿Qué sucede entonces en cuanto a los efectos metabólicos? ¿Qué efectos metabólicos tienen estas dietas? En cuanto a la glucosa, colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL e insulina. Encontramos que de 0 a 12 semanas, ¿sí?, estos parámetros mejoran, en la mayoría en forma significativa, pero una vez más, bueno, no hubo diferencia significativa entre una dieta alta en proteína. Aquí también, esta es la dieta estándar, también mejoró con el tiempo, pero no hubo diferencia significativa cuando se comparó con la dieta estándar en los efectos metabólicos. ¿Sí? Otros efectos metabólicos en glucosa, insulina, glicerol, ácidos grasos libres, triglicéridos, leptina, lo mismo. O sea, los estudios siguen repitiendo que mejoran con el tiempo, pero que no hay diferencia con las dietas altas, con las dietas balanceadas, después de 13 semanas. Los parámetros metabólicos de la dieta estándar contra la dieta alta en proteína, aquí está de 0 a 16 semanas, encontramos que en la presión sistólica, diastólica, en la hemoglobina glucosilada, en la glucosa plasmática, la insulina, el índice HOMA, que nos habla de resistencia a la insulina, en los triglicéridos, colesterol total y lipoproteína de baja densidad, mejoran con el tiempo con ambas dietas, pero que no hay diferencia significativa entre dietas altas en proteínas y dieta estándar. Esto se repite con este otro estudio con diferencia de 6 meses, donde también se ven parámetros metabólicos, encontramos igual. No hay diferencia significativa entre una dieta y la otra. En cuanto a marcadores inflamatorios, ¿qué sucede con los marcadores inflamatorios? Entonces, los marcadores inflamatorios encontramos lo mismo. No hubo diferencia significativa en los diferentes grupos, en basal contra 6 meses y en la dieta alta en proteína contra la dieta estándar. Se repite y se repiten los mismos resultados en los diferentes estudios. Sí. Ahorita les voy a mostrar. Aquí está su respuesta. Es que no venía preparada. Mire, aquí 30% de la energía en relación a la energía total, en contra, o sea, 30% de proteína contra 40% de hidratos de carbono. Más 40% de hidratos de carbono. Y la dieta alta en hidratos de carbono, 55% de hidratos de carbono con 15% de proteína.
15% de proteína. Generalmente las dietas altas en proteínas en la literatura las mencionan un 30% del gasto de energía total. ¿Sí? Y preguntamos si recomendaría dietas altas en proteínas en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Las recomendarían, sí o no? Ok, pues al parecer mejoran los parámetros metabólicos. ¿Sí? Entonces, no pareciera que hubiera ninguna contraindicación para no suministrarla. Tienen los mismos cambios metabólicos que una dieta estándar, con la diferencia que en todo caso produce un poquito más de saciedad al principio y que a lo mejor podría ayudar a que el paciente se estimulara porque pierde de peso un poco más rápido. Un poco más rápido en el tiempo, pero igual a la larga. ¿Sí? Entonces, aquí está otra vez este estudio donde vemos que si comparamos con la dieta estándar, la dieta alta en proteína, no hay diferencia a las 12 semanas y aquí hasta las 64 semanas, ¿sí? En peso, en masa grasa, en masa libre de grasa, no hubo diferencia significativa con una dieta y con otra. Y al parecer el efecto mayor fue a las 12 semanas. Y cuando esta dieta se prolonga hasta 64 semanas, las diferencias no son significativas con la basal. No son significativas con la basal, o sea que el paciente regana peso y las alteraciones metabólicas vuelven a presentarse. La presión arterial y la sistólica, esta sí tuvo una diferencia significativa a lo largo del tiempo, desde las 12 semanas y a las 64 semanas. Los parámetros metabólicos, glucosa, insulina, el índice HOMA, la hemoglobina glucosilada, fueron los que tuvieron un efecto significativo a partir de las 12 semanas, pero a las 64 semanas ya no hubo una diferencia significativa. El perfil de lípidos no tuvieron diferencia significativa en el incremento de HDL y el colesterol total y los triglicéridos disminuyeron en forma significativa en la semana 12, pero no fue significativa en la semana 64. El HDL incrementó a las 64 semanas con las dietas altas en proteínas. Ese es un punto a su favor. ¿Cuáles son los componentes de las dietas altas en proteína? Yo creo que eso es un punto básico importante, porque generalmente prescribíamos dietas altas en proteínas que también eran altas en grasas y generalmente de grasas saturadas. Y ahí le estábamos diciendo a los pacientes, usted coma chicharrón, coma todos los alimentos grasosos de origen animal, que con eso va a bajar de peso. Y la gente dice, ustedes han oído que dicen, es que el chicharrón no aumenta de peso, te puedes comer todo lo que quieras. Ah, ok. Entonces, por esta mala información, ¿sí? En donde estamos queriendo dar una dieta alta en proteína, pero también alta en grasas. Tenemos que entonces saber si son bajas en hidratos de carbono qué tipo de hidratos de carbono estamos dando, qué tipo de grasas estamos dando. Y entonces allí sí podríamos hacer la diferencia. Las dietas altas en proteínas, entonces debemos diferenciarlas si son altas en grasas saturadas, en grasas monoinsaturadas, o sea, ¿cuáles son las grasas que vamos a suministrar? Hidratos de carbono, baja en hidratos de carbono simples, altas en hidratos de carbono complejos. Eso sí podría hacer la diferencia por su efecto metabólico. Fíjense, por ejemplo, aquí las diferentes dietas, estos estudios en los que compararon los diferentes tipos de dietas que más se promueven en el mercado. La dieta Atkins de menos de 50 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? La dieta de la zona, que es 40% de hidratos de carbono con 30 de proteínas, esta es alta en proteínas y tiene lípidos 30%, también es alta en grasa. La dieta Lean, que es de 55 a 60% de hidratos de carbono y baja en grasas saturadas. Y la dieta Ornish, que es baja en grasas.
menor del 10%. ¿Y qué se encontró? Se encontró que la dieta Atkins, o sea, la baja en hidratos de carbono, fue la que tuvo mayor efecto metabólico y antropométrico, disminución del índice de masa corporal a los 2, 6 y 12 meses en forma significativa en comparación con todas las otras dietas. El colesterol HDL también aumentó, disminuyó el triglicéridos, la presión arterial sistólica, la diastólica, y la grasa corporal, el colesterol LDL y no HDL, no fue significativo, la insulina y la glucosa no fue significativa. O sea, al parecer en este caso, en esta comparación, la dieta baja en hidratos de carbono fue la que tuvo más efecto. Entonces, ¿qué tal si juntáramos entonces estas dietas bajas en hidratos de carbono y altas en proteína? ¿Sí? Controlando las grasas y sobre todo el tipo de grasas. Y fíjense, este estudio fue muy interesante porque la mortalidad incrementó cuando se dieron hidratos de carbono, dietas bajas en hidratos de carbono, y la mortalidad acumulativa con dietas altas en proteínas se mantuvo, pero principalmente el efecto estuvo en la dieta baja en hidratos de carbono, y la mortalidad incrementa principalmente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En este punto, aquí en mujeres menores de 39 años, la mortalidad no varió, pero ya en mujeres de 40 a 49 años, la mortalidad incrementó cuando se dan estas dietas bajas en carbohidratos y altas en proteína. Y principalmente la mortalidad incrementó por causa cardiovascular. Entonces, son datos interesantes que podríamos encontrar. En conclusión, las dietas altas en proteínas tienen efectos positivos en la saciedad y en la termogénesis. A corto plazo disminuyen peso y masa grasa corporal. El efecto a largo plazo no es concluyente. La mayoría de los estudios muestran un efecto similar a las dietas estándares en cuanto a los cambios antropométricos, energéticos, calorimétricos, funcionales, parámetros metabólicos, inflamatorios y mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, tendríamos que saber si vamos a recomendar entonces libremente dietas altas en proteínas. Eso es todo. Les agradezco su atención.